Bueno. Entonces, muchas gracias por los que están. Tengo el honor y el privilegio de presentar Lupe Bajo el Sol y de también tener al director Rodrigo Reyes. Y bueno, primero, Lupe Bajo el Sol ha recibido varios premios, como por ejemplo la mejor narrativa en el Festival de Brooklyn. Ganó el premio Grand Chameleon también del Festival de Brooklyn. Recibió Jury Award en el Festival de Los Ángeles. Rodrigo ha ganado el Fellow de John Simon Guggenheim en el 2017. En el 2015 ganó el Fellow Narrative Lab de Independent Filmmaker Project. Y su filme, Lupe Bajo el Sol, se ha presentado en diferentes festivales de cine, en Los Ángeles, en el Festival de Cine BFI de Londres, Festival Internacional de Guadalajara y la Universidad de Boston. Entonces, un poco de Lupe Bajo el Sol. Lupe Bajo el Sol es un largometraje neorrealista que plasma la vida de Lupe, un inmigrante trabajador del campo, quien cosecha duraznos en California. Rodrigo Reyes nos adentra no solo a la soledad del personaje, sino a la soledad del migrante varón, el cual ha dejado a su familia en busca del sueño americano. Este filme desmitifica este sueño americano, presentándonos la cruda realidad en la cual muchos inmigrantes emergen. La cruda realidad del sueño americano se resalta en la repetición laboral. Los días comienzan con el sonar de una alarma que molesta, y esos días parecen no terminar. La calma en el andar de los personajes son un paralelo a la longitud de un día de trabajo. Esa lentitud nos hace sentir los días como eternidad. Para dar un valor fidedigno al diálogo y a los personajes, Reyes se enfoca en el desgaste físico de los personajes que causa la repetición laboral campesina. Reyes nos presenta a actores principiantes quienes han trabajado en el campo y sus cuerpos están desgastados, se ve en su caminar, en sus manos, en sus acciones. Reyes también se enfoca en detalles mínimos que sirven como complementos a la trama y a la realidad del trabajador del campo. Los acercamientos de cámara, por ejemplo, a la cerveza, reflejan el alcoholismo, el cual sirve para lidiar con la soledad que consume no solo al trabajador del campo, sino al trabajador en general. De igual manera, el diálogo es mínimo, pero necesario. Esa falta de palabras resalta una soledad. Es un silencio en el que viven los inmigrantes al no tener a su familia cerca, una soledad al dejar a su país de origen en busca del sueño americano, y el propósito de este filme es darle visibilidad a esas voces olvidadas. Entonces, esta es una presentación de esta película. Espero que todos hayan registrado. Voy a poner el link para las registraciones, si no lo han hecho, y también donde pueden ver la película. Y nos pasamos a verla y regresamos en 78 minutos. ¿Algo, Rex? ¿Sí? Si me permite nada más darles las gracias a ustedes. Yo tengo muchísimo respeto por su trabajo, por los estudios sobre la literatura y la literatura en sí, como ven, es para mí un bálsamo en mi trabajo. Y bueno, tengo muchísimas ganas de conversar con ustedes al final de la proyección. Muchísimas gracias. Entonces, tengo el placer de presentarles a Rodrigo Reyes. Es un galardonado de varios premios cinematográficos. En el 2007 recibió el Fellow John Simon Guggenheim. Sus vivencias entre México y Estados Unidos, un segundo. Sus vivencias entre México y Estados Unidos le han facilitado la presentación a nivel universitario sobre la experiencia migratoria y poner en tela de juicio las nociones preconcebidas sobre la frontera. Sus filmes exploran la complejidad del personaje abyecto que se encuentra en dos mundos. Dentro de sus trabajos se encuentra el documento Purgatorio del 2013, el cual nos presenta una frontera fragmentada a través de la decadencia de objetos.
Su lente adentra al espectador a un espacio lleno de tristeza, soledad, molestia, sufrimiento y desconsuelo. Este documental se ha presentado en más de 400 festivales de cine internacionales y ha ganado el premio Jury en el Festival de Cine de Nueva Orleans y el Festival de Cine Latino en San Diego. De igual manera, recibió el premio Michael Moore al mejor documental. Lupe bajo el sol es su primer largometraje de ficción y ya he mencionado los premios que ha ganado. Rodrigo ha sido nombrado uno de los 25 New Faces of Independent Film por Filmmaker Magazine. Ha recibido el Fellow de National Endowment of Arts en MacDowell Colony. De igual modo, fue seleccionado para la Fellowship National Media Maker de Bay Area Viria Coalition. Su trabajo ha recibido el apoyo del Instituto Fílmico Tribeca, Instituto Sundance, California Humanities Council, Film Independent, Pacific Pioneer Fund, the National Association of Latino Independent Producers, Independent Filmmaker Project, Narrative y Documentary Labs, y el Instituto Mexicano de Cinematografía. Y por último, Reyes ha tenido el honor de presentar su trabajo y dado charlas en diferentes campus, como Universidad de San Diego, Princeton, California Estatal de San Marcos, Universidad Estatal de Monterrey, Universidad de Oakland y ahora Universidad Estatal de Arizona. Entonces, Rodrigo, bienvenido. Muchas gracias por participar en nuestra conferencia. Y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias a ustedes. Es un honor estar aquí conversando la película Lupe bajo el sol. Me interesa mucho su punto de vista, la verdad. Y antes de pasar a compartir, solo quisiera decirles que esta película se basa está inspirada en hechos reales, hechos que ocurrieron con mi abuelo. Mi abuelo fue bracero, mi abuelo paterno. Mi familia es de Michoacán, de Cotija. Y entonces, en algún momento de la vida, mi abuelo estuvo acá en California trabajando de jornalero. Y yo sabía todo esto, ¿no? De que iba y venía, ¿no? Normalmente durante la temporada de primavera-otoño, viajaban los hombres, regresaban con dinero, luego le dejaban a la mujer embarazada y se regresaban a California, ¿no? Era un modo de vida muy, muy rudo. Y la relación que yo tuve con mi abuelo en mi infancia fue muy positiva. O sea, para mí el Lupe original era un ídolo, ¿no? Era una persona así siempre paciente, siempre sabio, siempre bondadoso. Pero años después de que falleciera, descubrí de un episodio en su historia como bracero que me perturbó mucho. Y es que de repente se perdió, como dicen, o sea, más bien no volvió a su pueblo por 5 años. Se perdió y nadie sabía dónde andaba, no había manera de contactarle, no mandó ni una carta, etcétera. Sencillamente regresó un día a Cotija y retomó, digamos, la rienda de la familia, pero jamás explicó en qué andaba, qué estaba haciendo, jamás, ¿no? Entonces, mi abuelo ya había muerto, con lo cual dije, pues no tengo manera de indagar esta historia, tengo que hacer una película, ¿no? Entonces, por eso la película y tuve la suerte de trabajar también con gente de Michoacán, los actores son todos de Michoacán, son actores naturales, como me gusta llamarles, a los actores no profesionales. Y como bien decía Alfredo, se nota los años de trabajo, se notan en los rostros y en las manos de los personajes, especialmente del propio Lupe, ¿no? Y sí, ese es un poco cómo yo llego a la película y creo que retrata muy bien cierto tipo de hombre, ¿no? De este hombre cerrado, hermético, que es como una piedra, ¿no? Sí, muchas gracias.
Em, y, bueno, entonces abrimos para preguntas. Los que están en el público, si tienen alguna pregunta, yo tengo mis preguntas, pero les doy la oportunidad a alguien si tienen una pregunta. Puede ser en español o en inglés, no hay problema. Sí, pregunta o comentario incluso. Sí, sí, sí. Pregunta o comentario. No sé. Sí, Rodrigo, soy Daniel Vargas Hola, Daniel. y pues es realmente una gran película en la cual retratas pues no solamente la vida de tu abuelo, sino de varios abuelos. Yo también tuve un abuelo jornalero durante la Revolución Mexicana y ah, fue, eh, pues fue realmente algunas de sus vivencias que él me contó también están reflejadas en esta película. Él también era de Michoacán, era de Nahuatl y realmente siento, aunque fue otra época en la que él estuvo aquí en Estados Unidos, también estuvo en California, pero creo que la situación sigue siendo la misma, aunque la época de los braceros fue más o menos de 1940 a 1964, más o menos. Creo que está muy bien reflejado todo esa identidad de los braceros, uh, la invisibilidad, ¿verdad?, que tienen dentro de la vida de los Estados Unidos, pero también cómo ellos se pueden, pues, se les puede reconocer como una parte importante también de los Estados Unidos, porque sin ellos no podríamos comer frutas, verduras, etc. Sí, sí, sí. Sí, muchas gracias por el comentario, Daniel. Estoy totalmente de acuerdo. O sea, son personas fundamentales en el proceso económico de este país, ¿no? Y se han sacrificado a un grado, en el caso de Lupe, llega a ser existencial, ¿no? O sea, ¿qué hiciste con tu vida y de qué valió tantos años de trabajo, ¿no? Si perdiste tu familia y ni siquiera, de alguna manera, Lupe ni siquiera sabe, eh, digamos, atrapar la felicidad, la poca felicidad que tiene en sus manos con su amante Lola, Gloria, perdón, que en la película es protagonizada por su propia esposa del actor, este, cómo esta incapacidad como que detiene a Lupe, ¿no? Lo congela en un ciclo de depresión muy fuerte. Y lo que es muy curioso es que cuando yo conocí a Dani, al actor, empezamos a hablar del tipo de hombre que queríamos retratar, porque en la vida real Dani tiene a sus hijos acá en Estados Unidos, ya arreglaron sus papeles, etcétera, y entonces tiene como toda un network, ¿no? Familiar, pero él sabía de hombres como Lupe, y tocó que yo antes, como 4 años antes de hacer la película, yo trabajé en el hospital de Merced y conocí a un señor que llegó, vivía solo y un amigo lo trajo al hospital y llegó porque decían, llevaba varios días que se estaba cayendo, se caía, se desmayaba y se caía y se volvía a poner de pie. Lo que pasaba es que estaba sufriendo microinfartos o embolias en su cerebro, ¿no? Y entonces el tipo llegó al hospital, acabó ciego y a las semanas murió, ¿no? Y justo estaba a punto de volver a México. Y ese señor resultó ser un conocido de Dani y pues tanto a él como a mí nos había afectado mucho esa historia, ¿no? De un señor
así de sombrero y camisa y todo soltero, que llega al final de su ruta, como trabajador, y justo cuando cree que va a poder ir a su tierra, regresar a su tierra y disfrutar de sus últimos años, muere, ¿no? En una circunstancia bastante triste. Entonces, de alguna manera, Dani entendía perfectamente porque había visto a sus compañeros caer en ese ciclo, ¿no? Y supo ser muy valiente porque no cualquiera se para y deja que hagas una película con su participación, ¿no? ¿no? No cualquiera se deja guiar, no cualquiera tiene ese valor. Y fue un proceso muy interesante porque yo a Dani no le compartí el guión, porque en una etapa muy temprana me di cuenta, híjoles, el señor Daniel me ve a mí como el experto, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera somos parte de un círculo de expertos y es cierto, pero a la vez ese poder puede generar mucho daño, ¿no? Porque yo no quería que Dani dijera que sí, y nomás hiciera todo al pie de la letra. Yo necesitaba que colaborara, ¿no? Entonces, no conocía el guión, pero tenía mucha confianza en mí, precisamente porque se dio cuenta de que yo conocía estos personajes, ¿no? O sea, no era yo alguien totalmente externo, ¿no? Entonces pudimos colaborar y al final la película me dio una oportunidad muy linda de entender un poco este, estas dinámicas que ocurren con los migrantes, con mi propio abuelo. Y además de contar algo que no es como algo heroico, ¿no? No es model minority, ¿no? Como dicen, sino que es la realidad, es el daño real, el trauma este, que existe en muchas familias y muchas familias, después de hacer la película, me di cuenta que muchos que han, muchas familias que han tenido un migrante tienen un perdido por ahí. Tienen alguien que se perdió, quién sabe qué pasó. Y ese daño muy, muy doloroso, muy dañino para la cohesión familiar, ¿no? Sí, muchas gracias por tu respuesta. ¿Alguien más? ¿Alguna Yo tengo pregunta? una pregunta relacionada justamente, Rodrigo, a lo que estabas mencionando. Eh, ¿cómo, cómo es desde la perspectiva de director, cómo es esa dinámica entre actores naturales? Y podrías ir más a detalle porque siempre he tenido esta duda de cómo o sea, cómo se maneja esta situación en la que tienes personas que no son actores profesionales, pero están dispuestos a dar su tiempo, su energía, su vida, su experiencia de vida a una película. Y cómo comienzas ese proceso, trabajarlo con ellos como director, cómo va desarrollándose la grabación en sí, o sea, cómo es toda esa dinámica, porque cuando he visto estas películas es mucho más fascinante ver las reacciones y la naturalidad de las expresiones de las personas y es muy, muy bello, pero nunca logro entender cómo se logra ese proceso, cómo la dinámica, porque si a mí me pidieran, ve ¿quieres grabar algo, trabajar algo? Pues no sé, ¿cómo se logra eso, no? En ese proceso. Creo que es una gran pregunta, Miriam, y la verdad que es justamente eso, es preguntar muchas veces, por lo menos desde mi punto de vista, porque ya no estamos en épocas de decir, ahí te van 100 pesos y tú haces lo que yo quiero, ¿no? Hay que colaborar. Y entonces, desde el primer momento que yo hablé con Dani, me dijo, jamás en mi vida he hecho otra cosa que no sea trabajar. Toda la vida he trabajado en el campo y yo he querido hacer otras cosas y nunca pensé que iba a tener la oportunidad de lograrlo.
Imagínate la capacidad de autocrítica que tiene alguien como Dani para que en su contexto pueda darse cuenta y valorar el trabajo artístico, ¿no? Entonces, si alguien que es un actor no profesional no valora ese trabajo, es imposible proceder, porque vas a estar riñendo todo el tiempo. Dani entendía, ¿no? Entonces, ahí fue cuando yo le dije, pues Dani, no le voy a compartir el guión, usted confía en mí, vamos a salir bien. También ayuda mucho de que entre Dani y yo está mi papá, que era, digamos, el jefe de Dani. Y entonces Dani tenía mucha confianza en mí porque tenía una muy buena relación con mi padre. Pero no es como un favor lo que hizo Dani, ¿no? Sino es una participación. Incluso en el momento de hablar con su esposa, era hablar con esta claridad de decir, quiero esto, busco esto, de compartir nuestras tesis, ¿no? Con los actores. Y llegó incluso esta doña Ana, que es la esposa, llegó a escribir la escena final de la película cuando ella va y vende la medalla. Ella me dio esas ideas y de alguna manera, digamos que la escribió. Porque dijo, no, yo lo que haría sería vender esa medalla porque no me sirve para nada, ya me abandonó y yo tengo que aceptarlo. Y con una así rudeza de pueblo muy clara, ¿no? De decir, bueno, estoy sola. Y ella de alguna manera supo aceptar mucho mejor su destino, por decirlo así, que Lupe, ¿no? Lupe al final es un sinvergüenza y ella tiene más integridad. Pero yo le preguntaba, doña Ana, ¿cómo escribiría usted este final? ¿Qué haría su personaje, no? Y entonces, esta colaboración es complicada porque Hollywood, digamos, no te pide eso, te pide recetas y te pide narrativas muy fácil de digerir, mientras que con Lupe pues era imposible, tenía yo que relacionarme con ellos y encontrar ese punto de colaboración, ¿no? Porque yo a lo mejor sé mucho de cine, pero Dani sabe cómo tomar ese durazno, ¿me entiendes? Entonces, cuando tú lo ves, cómo agarra ese durazno, es como un masterclass de cómo piscar un durazno. Sí, es increíble, ¿no? Sus manos, todo, ¿no? Y de hecho seguimos siendo amigos y el año pasado yo tuve la gran oportunidad de llevar a Dani al Distrito Federal porque a la película le fue súper mal en México, muy, muy mal, o sea, pésimo. Y entonces duramos 3 años en estrenarla en cines allá y se estrenó por fin en la Cineteca Nacional y fue muchísima gente porque de repente llegaba gente de Catepec o de Ciudad Neza y decían, yo también tengo a alguien en mi familia que se perdió, ¿no? Y Dani no había conocido el Distrito Federal, no conocía la Ciudad de México, para nada. Entonces, por la mañana nos íbamos a visitar museos y por la tarde íbamos a dar proyecciones en espacios como la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en universidades y tal. Y luego en la noche borrachera y luego otra vez, ¿no? Y entonces fue un gran regalo, ¿no? De que armamos una amistad de verdad. No hay jerarquía. O sea, obviamente yo soy el que fui a los festivales en su mayoría, etcétera, pero siempre hablando claro, ¿no? Y esa paciencia y bondad de Dani es la clave, yo creo, para que la película funcione, de que supo respetar el trabajo. Y es muy importante que yo creo logremos esos lazos, ¿no? Porque nuestra comunidad está muy dividida por clases, ¿no? Entonces yo soy el licenciado, yo soy el experto, el doctor, el maestro. Y pues hay que saber cómo contrarrestar eso, ¿no? Para que pueda prosperar esta relación. Muchas gracias. Sí, yo también tenía esa duda, ¿no? De cómo haces a actores principiantes hacer este tipo de papel, ¿no? Y lo hace más real. Y una de las preguntas que iba a sugerir al principio era, ¿cómo nos hace sentir este filme, ¿no? Porque creo que nos hace sentir.
no nada más es verlo, sino que nos hace sentir. No sé, alguien más que tenga una pregunta. Una pregunta, ¿cómo se dice? ¿Qué fue la inspiración a decidir a no usar, la película es mucho del visual, no usa mucho el voz? So, ¿qué fue la inspiración a tomar esta decisión? Para mí la inspiración fueron las propias personas que he conocido en ese mundo y darme cuenta de que un hombre en esa situación como Lupe no sabe expresarse. No sabe expresarse, es incapaz, su depresión no le permite. Y por eso la persona real que comentaba que se estaba cayendo, que se quedó ciego y se murió, no sabía expresarse, no podía expresarse. Y entonces Lupe tiene una gran depresión dentro de sí mismo, ¿no? Y entonces es verdad, o sea, no dice nada por 40 minutos en la película. Pero justamente por eso pasan estas cosas, porque se genera una incapacidad de hablar. El machismo yo creo que castigó mucho a Lupe, mucho, mucho, ¿no? Lo ha castigado muy duro y la vida pasa al lado de él y no sabe cómo detenerla, ¿no? Y al final, cuando es más claro, es cuando le pide a Gloria que le regale el dinero y jamás te vuelvo a ver, ¿no? O sea, es incapaz de hablar consigo mismo, ¿no? Sí. Muchas gracias por la pregunta, Anabel. ¿Alguien más? Muy buenas preguntas. A mí me interesa la música seleccionada. Al final, ¿qué tipo de música es? ¿De dónde viene? ¿Viene una ópera o...? Sí, es música de Schubert, de Franz Schubert, y es un líder, es una canción de una mujer que habla de las etapas del amor, cómo empieza enamorada, llena de ilusiones y acaba decepcionada. Y el músico, el compositor me dijo, no, es que no podemos usar música así tradicional mexicana. El compositor es mexicano, pero él proponía, usemos algo radicalmente diferente para hablar de lo que siente este personaje. Y curiosamente, cuando Dani vio la película por primera vez en mi casa, la vimos en privado, etcétera, al final de la película Dani estaba llorando, llorando, llorando y decía que la música fue lo que más le gustó porque con la música él veía que el personaje en su corazón tenía muchas cosas bellas que jamás supo expresar. Y entonces funcionó muy, muy bien esta música romántica del siglo XIX. Funcionó increíblemente bien. Y la canta una soprano mexicana, pero casi todo es a capela. Sí. Toda muy cruda la película, muy como quitando todo lo que sobre, ¿no? Digo, este tipo de película donde hay separación entre las familias y luego tratan de mandar dinero para ayudarles a sobrevivir, pero la presión y la distancia y todo lo demás trae sufrimientos y tensiones. Digo, y el elemento social, digo, no, el elemento histórico, digo, el social está presente, pero no el histórico. ¿No sería bueno dar un tipo de contexto en tantos migrantes que se vienen, desaparecen, nunca regresan a México o se fragmentan sus familias? Digo, porque eso acentuaría el liricismo de la película a dar el contexto. Y entonces en esta película se está enfocando en lo que le pasa a un individuo. Sí, yo imaginé la película como un relato existencial, así totalmente enfocado en una sola persona. Incluso cuando se llegó a presentar en México, en Morelia, en el Festival de Morelia, muchos críticos pensaban que ocurría en Los Ángeles, porque no conocían estas diferencias que hay en California.
Entiendo eso y creo que la película sencillamente dice, bueno, este es Lupe. Sí. O sigues en sus pasos o no lo sigues. Sí, ¿no? Y hay tantas películas sobre la migración, pero creo que de alguna manera esta es muy singular porque no te convence de que vale la pena estar en Estados Unidos. Al final dices, bueno, ¿qué precio pagó este hombre por estar acá? Un precio totalmente espiritual, ¿no? Muy, muy duro. Y luego la historia que cuenta la niña, la nieta, es una historia que se cuenta en mi familia, que al parecer la única razón que dio mi abuelo fue esa. Yo fui a Estados Unidos y estaba pintando la casa de una señora y tardó muchos años porque era una casa enorme, ¿no? Eso se lo confesó a su primera nieta, la mayor de toda la familia, que me ayudó a escribir partes de la película. Okay. No, porque también existe una película que se llama Immigration 101, salió creo que en el 2005. Y son de dos chicos que vienen de Sonora y se brincan la frontera y tratan de sobrevivir dentro de Arizona. Y al final se frustran tanto de que salen a la carretera con un letrero que dice, please deport me. Y hasta llaman a la migra para que los deporte. Pero no pueden, pero ahí hay más interacción social entre los protagonistas y otros individuos nativoamericanos, sí, y luego anti-inmigrantes también, y se ven en un parque donde duermen en la noche y todo lo demás. Digo que ese tipo de película también existe, las que dicen que no vale la migración. Y me acuerdo también de la película del Piporro que hizo en los 60, donde aparece la canción Chilas Fronteras y que se viene y se famoso y gana la lotería, pero cuando se regresa pierde todo su dinero. Sí, muy bien. Sí, es esta pregunta de qué pasa con todas estas familias, ¿no? Y de hecho lo que dice usted, Manuel, sobre el contexto es muy importante porque miren cómo está Michoacán en términos de seguridad, en términos de violencia, y tiene mucho que ver con estos pueblos abandonados, donde solo hay mujeres y viejos, y familias no hay. Y entonces, así está Cotija ahorita, por ejemplo. En Cotija está la línea entre dos cárteles. Entonces, es parte de esto, ¿no? De que rompemos las familias y al final se queda muy mal el campo mexicano y la provincia de México, ¿no? Y en eso sí, ahí está el valor del liricismo en esa película. Muy, muy bien hecha. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Sí, regreso yo otra vez. Sí, Rodrigo, una escena que me llamó mucho la atención fue la del policía cuando lo detiene y pues esa complicidad que sabemos que muchas personas aquí tienen ese conocimiento de que los migrantes están aquí para una función muy importante y entonces pues no, la intención del policía no es deportarlos, ¿verdad? Sino simplemente estar seguros de cuidarlos, de que no vayan a tener un accidente, porque pues los deja ir y entonces es como muchas personas de aquí saben la importancia y respetan el trabajo de estas personas y entonces pues los tratan más humanamente. Sí, justo, y eso me tocó a mí en un verano en particular, me tocó ver que el policía nos detenía porque yo iba en el verano a trabajar en la Almendra y nos detiene la camioneta, la registra y bueno, sigan en su camino porque, o sea, es un juego esto de la migración, es un juego, ¿no? Y al final de cuentas el policía incluso les habla en español y todo, y es un policía real de ahí de Merced que era mi amigo. Más auténtico aún.
Ujú. Bueno, ¿alguien más? Antes de yo hacer mis preguntas, que ya ha contestado varias de mis preguntas, ¿no? Bueno, bueno, entonces voy yo. Algo que se me hace interesante en tu filme y otros filmes que he visto contemporáneos que han salido a partir del 2014 es esta idea de desmitificar el sueño americano. Y al final de esta película hay esas imágenes de decadencia, ¿no? Y hay esas tomas un poco largas a, a los edificios con graffiti, a las ventanas rotas. Y la manera que yo lo veo es esta desmitificación del sueño americano, ¿no? Ya no es llegar a Estados Unidos y disfrutar de todas estas libertades que hay, ¿no? Eh, por, por, mi pregunta hacia ti sería, ¿por qué está pasando este tipo de filme? ¿Y por qué se está haciendo esta crítica hacia el sueño americano? ¿No? ¿O qué te inspiró a ti para llegar a esto? A mí en lo particular, a mí, Rodrigo, lo que me inspiró fue esa pregunta constante de ¿qué hago aquí? O sea, extraño México, ¿qué hago aquí? Cada vez es imposible volver, ¿no? Por muchas razones. Pero, ¿qué haces aquí? O sea, ¿por qué estamos aquí? ¿No? ¿Qué estamos contribuyendo? ¿Vale la pena o no vale la pena? Yo creo que todos los que somos hijos de migrantes o migrantes nosotros mismos, nos cuestionamos eso. ¿Qué hacemos aquí? ¿No? Fuera de nuestro país, de nuestro nido, ¿no? Y es muy difícil, yo creo, de entender para los que no han migrado, pero para los que han visto que alguien se va o se han tenido que ir de sus seres queridos, es una pregunta muy fuerte. Y ahora Estados Unidos creo que está en un nivel de crisis donde te cuestionas si vale la pena todo eso, ¿no? O sea, al final Lupe vive una vida muy miserable, ¿no? Y aparte, no solo es el país, sino es, yo, más allá del país, yo creo que incluso es el trauma de emigrar, el estar separado te previene, o por lo menos para Lupe le previene gozar de lo bonito que hay en su alrededor. Hay cosas lindas y no las sabe aprovechar. Y creo que eso tiene que ver mucho con esta necesidad de sanar que nadie nos explica, ¿no? Cómo hacer eso. O sea, en mi caso, por ejemplo, mi abuelo Lupe, los hijos que son mayores, todos tienen una relación muy dura con él, porque el abuelo no estaba, no los crió. Entonces, el que llegue un hombre y te diga, yo soy tu padre y ahora me vas a respetar, y encima con los modos que tenían, con la manera que tenían de disciplinar a los hijos, o sea, rompe a las familias. Y entonces, curiosamente, en mi familia, los más jóvenes, los tíos más jóvenes, incluyendo a mi papá, se quedaron en México, y estudiaron allá, e hicieron su vida allá, y de una u de otra manera salieron adelante. Y los que están acá ganaron dinero, pero sigue habiendo ese gap, ¿no? Esa ausencia tan fuerte. Y yo creo que no tenemos por qué estar agradecidos con Estados Unidos en este sentido lo ves mucho ahora con las campañas políticas, ¿no? De que llegan los migrantes a hacer un comercial o algo y dicen, Dios, gracias por estar aquí, ¿no? O sea, es lo mejor que pudo haber ocurrido. Y es una farsa, o sea, es una farsa total y es una ceguera de no saber criticar, ¿no? O sea, esta gente ha sacrificado cosas que el gringo normal jamás va a poder vivir. Jamás va a saber lo que es tener a su familia en otro país y no poder verles por 20 años, ¿no? Entonces, el sacrificio quizás no se mide, ¿no? A la hora de tomar esa decisión. Y bueno, también dicen que los nietos están aquí para criticar a los abuelos, ¿no? O sea, nos toca criticar, ¿no? Pero con cariño. Jamás, o sea, jamás le perdí el cariño a mi abuelo, ¿no? Y lo respeto muchísimo, pero también gracias a él yo tengo esta posibilidad de hacer cine y de alguna manera criticar
lo que le tocó vivir. Y yo creo que él estaría muy feliz. Sí, bueno, muchas gracias. No sé, ¿alguien más? ¿Algo más que les gustaría saber? ¿No? Bueno, yo tengo otra. Este, tu abuelo se llamaba Lupe y por eso es Lupe bajo el sol. Sí. Ok, bueno, entonces ya no me voy a Sí, amar. tiene mucho que ver con esta idea pues así le decía, ¿no? Lupe, mi abuelo Lupe, ¿no? Es un nombre, o sea, que de repente ya sientes que lo conoces solo con leer el título de la película. Sí, ok, bueno. Sí. ¿Alguien más? Siguiendo el diálogo, digo, porque esa Lupe bajo el sol me recuerda a una novela mexicana, dicen chicana, de 1926 que se llama Texas bajo el sol. Ah, órale, no Sí, la conozco. sí, la puedes comprar por Bilingual Press, Arte Público Press, está en línea. ¿Es de Conrado Espinosa? Creo que sí, no me acuerdo del autor en este momento, pero se trata de después de la revolución se vienen para acá unas familias y sí trabajan, pero luego entran la familia se fragmenta, entran al alcoholismo y todas las cosas. Y al final, aunque están trabajando en Texas, en los pozos petroleros, haciendo mucho dinero, sienten la enajenación y se regresan hacia México. Uh-huh. Digo, que está muy diferente a otra novela de migración, digo, otras dos. Pocho se vino para acá de la Revolución Mexicana, pero el papá era villista y quisiera regresar, pero nunca regresa. Al final esta es una relación con una chica de 15 años, ya de en sus 40, 50. Y luego se fragmenta la familia y entonces el jovencito, el hijo, porque no le gusta lo que pasó, se mete al ejército para escapar. Uh-huh. Sí, digo, sí, pero hay otra novela también, se llama Rain of Gold o La lluvia de oro, y en ese caso es también migrantes de la Revolución Mexicana que se viene están en Chihuahua en una mina de oro, se van por Arizona y llegan a San Diego, y llegan ahí durante la Segunda Guerra Mundial, y es cuando andan detrás de los japoneses, y viene una familia japonesa que tiene un rancho grande, y entonces ellos los compran, y al final de la novela ellos tienen tierra. Han hecho el sueño americano. Órale. Digo, puede ocurrir de las dos maneras, pero en este caso es bajo el sol de Texas, ¿no? Que comparte este mismo título y ahí también hay decepción en cuanto a vivir dentro de Estados Unidos. Pero la cosa es como en cuanto a la migración es ver textos que son circulares donde pueden entrar y salir. Y está la novela que A través de las montañas, en que es una indocumentada que se viene para acá, trabaja en casas, al final se establece bien y luego se regresa a Guadalajara, tiene mucho dinero y construye su propia casa. Y se casa con su enamorado de jovencitos, pero ella es la que tiene la economía. Y luego están las obras de Guillermo Gómez Peña, en que en este caso el sujeto puede entrar y salir de Estados Unidos cuando quiera. Digo, en el sentido yo diría que en la lectura de la migración hay un sistema que incluye migrar, adaptarse y establecerse o migrar, decepcionarse y regresar. Y para mí ese cuerpo de literario debe existir y debe codificarse y debe compartirse con todos los estados de México y que aquí ya se comparte para que los migrantes entiendan que la migración es un sistema. Y te puedes entrar, te puedes quedar, adaptar o te puedes regresar. Y también hay repetidas deportaciones masivas, que eso es parte del sistema también. Uh-huh. Sí, le conviene al sistema tener a toda esta gente que invierte en él. Y muchas gracias por compartir estas novelas. Me parece que tengo lecturas por hacer. Y curiosamente, por ejemplo, mi familia arregló con la amnistía de Reagan, Sí. de Ronald Reagan, donde de repente ya dijeron, no, se vienen todos para acá.
Sí. ya se vienen todos. Y al final el daño que se hace a la familia y al país es muy fuerte, ¿no? Y hay familias que lo llevaron muy bien y hay otras que se rompieron. Y yo creo que también hay, por otro lado, esta combinación entre lo que ha pasado con el narcotráfico en México y la migración. O sea, las zonas con más migrantes son las zonas que están más reventadas en México. Y te digo, y también, ya que tú, eso fue tu experiencia de tu familia, no sé si conoces tú la novela que se llama El precio del sueño americano. Es una familia de Michoacán que se vino y recibieron la amnistía, pero entonces empezó que un hijo se metió en las pandillas. Una hija no quería tener novio mexicano porque quería un novio americano. Otro niño quería estudiar y otro niño era, creo que era ilegítimo, algo así. Digo, y al final de la película le llaman los de la migra, dice, ya les hemos dado el permiso. Mientras tanto la familia se está fragmentando. Pero después, el final de la película, no, todo sale bien. Una que tuvo un accidente y quedó en silla de ruedas es maestra. La que no le gustaba a los novios mexicanos, quería un novio americano que la había violado, se convierte en consejera. Y el que y solamente muere el que era pandillero. Órale. Bueno, debes verla tú. Creo que es una película independiente y creo que la escribió una puertorriqueña. Pero tiene actores chicanos latinos de esa época, te la recomiendo. Sí, y porque toma lugar también en Michoacán y tiene que ver con la amnistía del 1986. Órale, muy bien. Suena El precio del sueño interesante. americano. Y hicieron otra después, se llama El precio del sueño americano 2. Y lo que pasa en ese 2 es que no les gustó la vida urbana por las pandillas y todo lo demás y se van a vivir a Nuevo México para tratar de escaparlo. La gran ironía es que cuando llegan a Nuevo México, ahí lo encuentran otra vez. Sí, porque hay pandillas rurales también. Y también Nuevo México es, lo menos Albuquerque es bastante urbano. Sí, órale, qué bien, qué buenas referencias. Muchas gracias, Manuel. Es un tema que me encanta a mí también. Trato de ver todas las películas, hasta las películas que salen en la televisión de pandilleros que migran. Trato de verlas todas. Me encantan. Bueno, entonces, muchas gracias a los que han preguntado. ¿No hay alguna otra pregunta que haya surgido después de la conversación? Trixie o Carrie, pregunta. ¿Alguien? Yo solo tengo más como un comentario y agradecerte por lo que nos has compartido, Rodrigo, de la correlación entre entre las ciudades o los pueblos abandonados, porque aunque sí lo había percibido incluso en mi propia familia, porque mi familia es de un pueblito también, de Chihuahua, y puedo percibir eso, pero nunca había pensado en los otros pueblos, a pesar de que he estudiado algunos artistas que hacen eso. Entonces es muy interesante cómo esta fragmentación familiar sí facilita esta como invasión del crimen organizado, ¿no? En los pueblos. Y también me parece muy interesante cómo tu visión de esta película en el sentido de, gracias a lo que vivió mi abuelo, yo tengo la posibilidad de crear cine y ser crítico de lo que esa experiencia fue, ¿no? Eso me parece que es muy noble en el sentido de que todos de alguna manera tenemos relación, creo que en esta audiencia tenemos relación con la inmigración y también es como la visión que tenemos de nuestro propio trabajo, ¿no? Y verlo reflejado en tu película y ver las relaciones y todo el trabajo que invertiste me conmueve, ¿no? Es muy buena reflexión para incluso tratar de incorporar eso más en nuestro objetivo, ¿no? Como personas de literatura. Muchas gracias.
Gracias, Rodrigo. Está ¿Sabe, impresionante tu sabe lo que trabajo. ha pasado mucho en el cine? Como el cine es una industria muy corporativa, me ha tocado muchas veces que me digan, no, tu historia, tu personaje no es un héroe, no es alguien que podemos admirar. En el sentido muy gringo de que solo los que han triunfado y son santos, los que no tienen pecado, literalmente, son los que vamos a celebrar. Eso a mí siempre me ha molestado y lo mantengo muy presente en mis películas, porque es absurdo, o sea, estás negando, a ver, me cambio de cámara, se me apagó la cámara. Estás negando a gente como mi abuelo, gente que sufrió y sacrificó mucho y cometió errores. Y es otra trampa de la diversidad en Estados Unidos, de que nos reduce a héroes. Y es una reducción bastante tonta, ¿no? Y Sí. además, no nos merecemos eso, nos merecemos ser villanos y ser complejos, ¿no? Ujú. Yo a mi abuelo, me he reconciliado con él con esta película, ¿no? Y eso es importante, ¿no? No puede ser solo el héroe limpio que va a salir en un comercial en el Super Bowl. Tiene que ser, tenemos que luchar por nuestra humanidad porque así nos ganan también y con muy buenas intenciones, pero nos borran. Digo, ¿por qué no vas a ponerle subtítulos en inglés? Digo, para que se vea y se aprecie dentro de Estados Unidos, no solo entre también los mexicanos, mexicoamericanos que no hablan español muy bien. Sería bueno que lo tuvieran y luego si tiene subtítulos se puede ir a la comunidad angloamericana, afroamericana y todos los demás. So, Sí, vamos a presentar la película en el próximo año. Va a haber un evento, yo creo, en Nueva York y a partir de ahí se va a presentar ya más accesible la película en este, mi, Estados Unidos. mi hermana edita una revista en línea, y, anteriormente era impresa, lleva como 20 años en ella, está al mero centro de Hollywood, con todos los actores, actrices y todo lo demás, se llama Latin Heat. Y mi hermana se llama Belle Hernández. So, yo diría que mándale un mensaje a este miembro, o si no, pásamela a mí y yo le escribo para que a ver si pueden dar publicidad a tu película. Sí, le voy a escribir a tu hermana, la estoy viendo aquí en la internet. Sí, Sí, Latin Heat LLC en West Covina, ¿no? sí, y ella sí lleva desde los 80 fundaron esa revista unas mujeres y todavía la mantienen, pero está bien arraigada en Hollywood. Órale, qué bien. Sí, veo a varias películas ahí que conozco en la Y, portada. y acaban de hacer una película cortita, breve, sobre ¿cómo se llama? El acoso sexual en los campos de las mujeres campesinas. Órale, qué bien. Breve, 3 minutos, es para combatir ese tipo de abuso. Qué bien, muchas gracias por esa referencia. Con todo gusto. Bueno, creo que con esta película se visualiza el tema en general de esta conferencia y lo representa muy bien. Quiero agradecer a Rodrigo por participar, darnos su tiempo, también a su equipo de Good Talks, que me ayudaron mucho, especialmente Linda Lu, con la que estuve en contacto para que esto fuera posible. Y una vez más, muchas gracias por colaborar con nosotros, Rodrigo. Y bueno, todo lo que puedo decir. Muchas gracias. Gracias a los que asistieron. Y bueno, eso es todo Muchas de mí. gracias a ustedes, es un honor y ojalá podamos vernos en persona ya que pasa esta horrible pandemia.